Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de 1 millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Hola, de nuevo con vosotros. Gracias, generosos oyentes. Aquí un nuevo personaje, Juan Calderón. Es un personaje que está a caballo del siglo XVIII y XIX, manchego, como este vuestro humilde servidor. Él nació en un pequeño pueblo, Villafranca de los Caballeros, en la provincia de Toledo, hijo de un médico que poco después se trasladó al Alcázar de San Juan como médico titular y con él, claro, su esposa y familia. Así, después del estudio de las primeras letras, Juan Calderón, nuestro personaje, ingresó en un convento de los franciscanos. Y ahí creció. Se relacionó con la filosofía, con la teología, y fue siempre alguien muy preocupado por las lenguas. De hecho, va a ser recordado como un filólogo importante, con publicaciones numerosas, una revista de análisis gramatical. También por el mismo hecho de su interés por las lenguas y su vida un poco errante, pues pudo hablar francés, inglés, griego, y a nosotros especialmente nos interesa destacar cómo él se interesó por hacer una nueva traducción del Nuevo Testamento, traducido desde su original griego al castellano. Solo pudo llegar hasta el tercer evangelio, el de Lucas. Ya en la siguiente entrega, donde nos ocupamos en desarrollar su vida literaria, daremos alguna información más de cómo empezó a difundirse tanto en Hispanoamérica como aquí en España. El tiempo por el convento, según la autobiografía que él mismo escribe y que se publicó en francés, en inglés, también en castellano. El original se conserva en la Biblioteca Nacional, en la colección inmensamente, como ya en otros programas hemos comentado, rica en textos impresos y manuscritos de Luis Usoz a la Biblioteca Nacional. Allí se conserva el manuscrito autógrafo. Él pronto tropieza con las
doctrinas ajenas a la escritura que le han enseñado, que él está obligado a practicar como fraile. Y llega, él mismo lo reconoce, a ser más conocido que otra cosa como alguien que no creía. Discrepaba y se burlaba de las doctrinas tradicionales que había aprendido y que incluso él, en parte, había estado enseñando. Así va a transcurrir su juventud. Una juventud que va a tener un aspecto trágico cuando, por la invasión napoleónica, pues es reclamado por el ejército. Sus ideas liberales en lo religioso y también en lo político van a ir creciendo. Así que al final termina abandonando el convento y también abandonando España. Y es así como lo encontramos en Francia. Allí él va a conocer nueva gente, va a tener que ocuparse en tareas como literalmente dice: yo me encontré en ese número a causa de la fabricación de chinelas y desde entonces pude con toda libertad dedicarme a la enseñanza de la lengua española con que poder subsistir más cómodamente. Allí en Bayona, que es donde ha fijado su residencia, sigue contándonos que tras su conversión y abrazar la Reforma, literalmente él en su autobiografía escribe: me ocupé directamente en la obra del Evangelio. Sin embargo, pude distribuir entre los españoles que frecuentemente van y vienen a Bayona Biblias y Nuevos Testamentos, y también tratados religiosos de los que publica la Sociedad Evangélica para la proclamación de la buena noticia entre los españoles y otros pueblos, y que nos dice, y luego va a conocerla directamente, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que está establecida en Londres. Así es como en 1829 pasó a Londres y aquí va a continuar con el trabajo de difusión evangélica. Expresamente nos explica: principié a anunciar el Evangelio a algunos de aquellos españoles que por problemas políticos, unos 600 emigrados que se encontraban en Londres. También allí conoce a personas, concretamente a un pastor evangélico bautista llamado Monsieur Carpenter, que tenía una capilla en el barrio donde él vivía, allí en Londres. Naturalmente, su presencia allí no pasó desapercibida, y dice que empezó a cundir la voz que si se asistía a este culto o se favoreciera de cualquier modo, los que en él tomasen parte se imposibilitaban para volver a España, en la que serían tenidos por herejes a su vuelta, si osaban volver, y convencidos de tales, no por meras y vagas acusaciones, como hasta entonces por hechos reales. La intervención de las autoridades políticas y desde luego diplomáticas en cualquier país, era en Inglaterra y muy especialmente
se convirtieron los diplomáticos en Hispanoamérica en el tiempo del franquismo en auténticos embajadores del romanismo y se les capacitaba precisamente para enfrentarse contra la predicación del puro evangelio. Él ya empieza a vivir esto y a sufrirlo, como lo había sufrido este espionaje desde el embajador con informes desfavorables de la presencia de españoles en el siglo XVI. Conocemos los casos muy directamente de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, de Antonio del Corro, que ya hemos estado comentando en estos mismos micrófonos, y él va a sufrir los coletazos en finales del primer tercio del siglo XIX. Después, avanzando este siglo, va a haber un periodo de cierta libertad de conciencia. No podemos hablar todavía de libertad religiosa, y es con ocasión del tiempo en el que el general Espartero va a ser pues un poderoso mandamás en este país. Él mismo cuenta cómo en el tiempo de regencia del general Espartero se había hecho un huequecito la libertad religiosa, y dice: auxiliado por algunos amigos cristianos, pasé a Madrid y me ocupé directamente en anunciar el evangelio, por decirlo así, de casa en casa o privadamente. En esta estancia madrileña se encuentra con Luis Usoz y Río, al que ya conocéis los que estáis siguiendo esta serie. El contacto va a ser estupendo, no solamente para esos 3 o 4 años que pasa en la capital de España, sino también por lo que va a ser más tarde una colaboración que después a lo mejor podremos detallar en la tarea de recuperación de la literatura de los autores protestantes españoles refugiados en Centro Europa en el siglo XVI. Él, como ya he dicho, y ahora preciso un poco más la fecha, llegó a Madrid en el año 42 y a los 3 años se volvió a Burdeos con su familia. Él se había casado en Francia y había tenido hijos. Ya comentaremos un poco después algo más esto. Y ya después al año siguiente de volver a Francia, es cuando ya se instala de forma definitiva en la capital británica en 1846. Allí va a vivir, va a trabajar, va a seguir relacionándose con emigrados españoles, va a estar dedicado a la enseñanza. Dice que enseñaba pues lectura, aritmética, geografía, etc. Él vuelve confesándonos: continué procurándome mi subsistencia, ya dando lecciones de lengua, ya con mi trabajo y el de mi familia, de cualquier otra clase que podemos hacer. Así es que él inicia en su labor literaria. Ya había hecho una revista, como apuntábamos, de análisis gramatical que se publicó en Madrid. Ahora va a ser el creador del primer periódico del protestantismo español dedicado a la evangelización y a la edificación de los creyentes. Esta publicación va a iniciarse con un nombre muy interesante y con claras intenciones de marcar desde el primer momento las intenciones de este periodista, y el título es
el catolicismo neto. De los ejemplares que se enviaban a España para burlar los controles aduaneros, yo he podido examinar de la colección que perteneció a Luis Susoz en la Biblioteca Nacional este hecho directamente, y lo tengo fotocopiado. La portada se escribía desde el título, Catolicismo Neto, a todo el sumario, se escribía en inglés, mientras que todo el resto de la publicación, ya que iba dirigida a los lectores de habla castellana, iba en español. Así se burlaba un poco la inspección no siempre tan cuidada de aduanas, que al abrir un paquete y ver que estaba en inglés, pues no les alarmaba tanto los controles fuera ya de la Inquisición, pero inquisitoriales que se hacían con todo lo a página impresa, pues ya entendían que la comunidad británica o de habla inglesa de Madrid podría recibir perfectamente, y no era una alarma para los intransigentes, un periódico protestante. Él dice, me refiero a Calderón, claro, que este periódico religioso era como misionero de más fácil circulación. Puede con menor dificultad introducirse en España, América y otras partes en donde hay o a donde acuden españoles, esperando que Dios se dignará de bendecir para algunos su palabra, que este mensajero ha anunciado sin disfraz y sin tergiversación alguna. Las últimas líneas de esta autobiografía dicen: quiera el Señor hacernos gracia a todos por amor de su divino Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. De usted, afectísimo y su seguro servidor en el Señor, Juan Calderón. Hay otro texto que aclara su preocupación por la evangelización de los emigrantes en Inglaterra. Dice: a fines de 1829, que es cuando llega a Londres, y hasta más de la mitad del 30, prediqué en efecto en español a los españoles en una capilla que hay de anabatistas, lo que llamamos ahora fundamentalmente bautistas. Él va a entregarse a otra gran preocupación que como filólogo le acompañó toda su existencia, y es su condición de cervantista. Precisamente allí, en Inglaterra, va a examinar muy detenidamente, y después daremos alguna muestra de ellos, el Quijote, de sus notas, y en publicación de Usoz en Madrid, en la imprenta de Martín Alegría, un impresor protestante, en el Callejón de San Marcos número 6, y en el año 1854 se publicará Cervantes vindicado en 115 pasajes del texto del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que no han entendido o que han entendido mal algunos de sus comentadores o críticos, por don Juan Calderón, profesor de Humanidades. El original de este texto manuscrito se conserva en la misma colección de Usoz en la Biblioteca Nacional, e incluso después de haber mandado el primer bloque de sus conclusiones, siguió trabajando y analizando otros pasajes sumados a estos 115. La viuda mandó esa prolongación de su ensayo sobre el Quijote, y también se conserva en la Biblioteca Nacional. Está autógrafo.
y en un programa que dentro del espacio que las iglesias evangélicas españolas tienen concedido en Televisión Española y que se emite a través de la Segunda Cadena y el Canal Internacional, dedicamos un espacio precisamente a la biografía de Eusod y allí se reproducen algunas imágenes y este programa puede conseguirse hoy a través de Televisión Española a la carta. Nosotros despedimos aquí a nuestro hermano y compañero Juan Calderón. El deseo es, y esperamos contar con vuestra fidelidad, es reunirnos de nuevo, porque como hemos prometido y acostumbramos a hacer, deseamos ocuparnos más de su obra literaria. Bienvenidos, por lo tanto, al programa 2 de los dedicados a Juan Calderón. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.